Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Los Nisi. Hoy nos encontramos con Kit y su servidor Iram. Y claro, yo, por supuesto, Camila. Traemos para ustedes un tema maravilloso. Tenemos un libro muy interesante que de verdad nos dejó con la boca abierta. Es un libro de la Edad Media y no esperábamos lo que obtuvimos de él. Verán a continuación todo lo que entendimos, todo lo que vimos, cosas que nos maravillaron y unas discusiones que nos vamos a aventar. Y ya me las estoy suponiendo porque ni siquiera hemos empezado. Así que sin más preámbulos, demos inicio a Los Nisi. Ok, a continuación vamos a hablar de este libro del cual ya estamos comentando, innovador con su filosofía, llamado Utopía. La publicación fue en 1516 y el autor de este es Tomás Moro. La más filosófica, Dios mío. A ver, tenemos que aclarar unos puntos. ¿Quién fue Tomás Moro? ¿Qué hizo este amigo para ser reconocido de tal manera, no? Bueno, Tomás Moro fue un destacado humanista, abogado, político y escritor inglés que fue pues precisamente más popularizado por su obra Utopía. Él fue una figura importante del Renacimiento en Londres y ocupó el cargo de canciller de Enrique VIII durante su vida, defendiendo los ideales del humanismo cristiano. Este libro se divide en dos partes. La primera, que es un diálogo ahí entre amigos, que trata sobre los problemas de la Inglaterra contemporánea y unos otros detallitos. Y un segundo libro que se habla sobre la explicación, sobre la idea de la tierra más perfecta que pudo haber existido en la época. A continuación, el libro comienza con este diálogo en el cual nos presenta a este personaje, que es un embajador de Inglaterra, que va a un pueblo llamado Amperes. Se dice que se encuentra con su amigo Pedro Egidio, reconocido por ser sabio, virtuoso y amable. Está con Pedro ahí en el pueblo de Amperes y se va a desayunar, ¿no? Cuenta. Y cuando sale dice, no, va a buscar a Pedro y que lo encuentra hablando con un señor que a primera vista iba a ser marinero, ¿no? El embajador se acerca a Pedro. A un viejo hombre llamado Rafael Hitlodeo, que bueno, es un hombre que se dice que viajó por todo el mundo, originario de pues Portugal. Iba con Américo, ¿no? O sea, sí, de hecho viajó con Américo por las tierras, diríamos los países más rudimentarios, o algo así lo menciona el libro. Sí, teniendo en cuenta eso, se lo presenta como el hombre así de... Este carnal es un viajero, ¿no? Al final sí conocía las aguas, pero no era marino, ¿no? Sino que era un gran amante de la cultura, de el viajar, y no, pues, el embajador, ¿cómo se llamaba el embajador? ¿Qué nombre le podemos dar embajador? Porque el embajador suena muy formal y ya eran amigos, ya eran compas. El embajador tenía un nombre que no fuera embajador. Bueno, presentar como al personaje como embajador y tratarlo así todo el tiempo, más bien sería más cómodo ponerle Pablo. Porque Pedro y Pablo eran hermanos. Exacto. Y amigos inseparables. Entonces, continuando con la historia, Hitlodeo, que viajó con sus compañeros y le mostró muchos inventos, muchas ideas, que visitó, tenía muchas cosas que contar, y eso fue lo que hizo con Pedro y Pablo, ¿no? Por ejemplo, le cuenta
de sus viajes, de la cultura, la sociedad, la economía, la política. La forma de gobernar de los países, y era tan... Lo contaba de una manera que parecía que él hubiese estado ahí durante toda su vida, es decir, tenía un conocimiento profundo en la cultura de cada uno de los países y ciudades que mencionaba. Por lo que sí, parecía el hombre más sabio del mundo, lo cual a Pablo le pareció extraño. Sí, de hecho le pareció extraño y le cuestionó por qué Hitlodeo no servía al príncipe. Claro, porque como tenía una filosofía y así, y era muy inteligente, todo el rollo, ¿no? ¿Por qué no daba su filosofía o su conocimiento a un príncipe que lo necesitaba, ¿no? Y ya, este le contesta y toda la cosa, ¿no? Sí, pues básicamente le responde, desde su percepción no sería algo útil, pues los gobiernos de aquella época no eran tolerantes con las opiniones que los contradecían. Principalmente ellos buscaban que los demás, sus súbditos, les alabaran las decisiones que ellos tomaban. Y de hecho, pues en esta situación se ve cómo es que realmente, por ejemplo, el príncipe realmente lo que quería no era una respuesta correcta, sino una respuesta a su decisión, ya fuera correcta o incorrecta, si le iba a ir bien o si le iba a ir mal, eso no le importaba. Él quería obtener lo que deseaba y no obtener una respuesta que fuera de acuerdo a su situación para no meterse en alguna problemática, sino obtener lo que él quería. Es que siento yo que como que sí lo buscaba, ¿sabes? De que sí quiero bienestar, pero para mi bolsa. Los Exacto. príncipes y los gobernantes de esa época eran muy de entre más pueda yo, y pues sí buscaban de que su beneficio más que nada, ¿no? Una cosa que sí menciona ahí en el libro es un ejemplo, ¿no? O sea, cuando habla de qué habla de Francia, ¿no? De Francia, habla sobre cómo Francia, bueno, nos pone un ejemplo de los reyes de Francia cuando quisieron conquistar Italia. Y bueno, la idea que nos plantea acá es prácticamente que no tiene sentido querer conquistar más tierras cuando ni siquiera puedes organizar o dirigir bien las tuyas. Es como más avaricia y un juego de poder que no tiene completa coherencia, y que en lugar de eso se debería de centrar más en lo que está a su disposición y lo que puede hacer. Y claro que eso no le iba a gustar al príncipe o al rey, al mando, ¿no? Dice que mientras los demás consejeros le decían de que no tienes que hacerte amigo de tal país o tienes que entrar por este lado, una opinión como esa no le agradaba, ¿no? O sea, una opinión de esas no iba a funcionar, e incluso lo podían funar por rebelarse contra su reino, ¿no? Exacto. Es así como realmente podemos notar en esta situación que el interés del príncipe no iba en la situación correcta, moral y filosófica. Es por eso que podemos notar que estos personajes no se enlazan tanto con su pueblo, con lo superior, de acuerdo a su moral, porque son personas correctas, no van a tomar el camino que quería el príncipe o un camino que quisiera el rey de avaricia y quiero más, porque el querer más y estando en situaciones malas puede provocar que terminen peores, y es algo que el filosófico reconoce. Tienes razón, y la cosa es que es tan parecida a la actualidad, ¿saben? Si bien ya no existe tanto la conquista, porque ya en nuestra actualidad no existe la conquista de territorio, dicen. Exacto. Muchos gobernantes, pues sí, no buscan el beneficio como tal para su pueblo. Y cuando en esa época mandaban a la guerra, salían muchas personas lastimadas, que luego ya no podían servir para nada en el pueblo, ¿no? Y por esto mismo continúa su plática y le dice que como otro ejemplo le daría al arzobispo. Fue a visitar al arzobispo de Inglaterra, ¿no? Tuvo la fortuna de hablar con él y hablaron sobre pues, las leyes. Para empezar, no era arzobispo, era cardenal. Sí, lo que se sabe de este personaje es que era un cardenal
que lo conoció personaje Rafael. Lo conoce, lo conoce en Inglaterra, ¿no? O sea, cuando va a visitar. Y Rafael se dice, ¿no? Que él podía hablar tranquilamente con. Sí, que tenían cierta convivencia, cierta relación con lo que es todo de las leyes, la filosofía, porque se supone que el cardenal es conocido por su gran moral y su perfecto estudio. Entonces, como decía, el cardenal pues es considerado como una persona justa de leyes y todo eso. Sin embargo, en cuanto está conviviendo con este personaje Rafa, ¿no? Rafael, ajá, con el Rafa, cuando está conviviendo con él, pues dice Rafa que se encuentra en un posicionamiento en su mesa y que se siente como en una buena posición porque se está codeando con los grandes, ¿no? Literal. Y- Está ahí con el arzobispo, que casi que dirigía Inglaterra, ¿no? Exacto. Y es ahí donde entra pues esta situación, este choque que tienen estos dos personajes, porque es aquí donde entra el cardenal y empieza a hacer comentarios de que siente una gran lástima y que la bondad y que lástima por los pobres y que lástima por los discapacitados Lástima a los caracoles. y esta situación pues saca a Rafa pues de contexto, es como se cuestiona cómo llega la hipocresía de este cardenal, ¿no? Que tiene oposición en la religión, que según es grande, que según es pacífico, que según es paz y amor, y es acá donde se percata que la situación pues está mal, porque el cardenal está hablando de bondad cuando realmente no lo es y pues es una gran hipocresía. Sí, como comentas, es una hipocresía completamente porque pues él nos habla de sentir lástima por las personas, pero al mismo tiempo está completamente de acuerdo y ve como algo justo castigar con pena de muerte a las personas que roban, de la misma manera que a las personas que asesinan. De eso también hay una parte en la que de hecho presume haber visto a cómo ahorcaban a 20 personas y lo ve con una especie de orgullo que pues no está bien. Pero dice, ¿no? Que se hace justicia a la nación, ¿no? Exacto. Es Y- como una situación actual en la que podría ser y igual sigue siendo la religión, ¿no crees? Que a veces hay religiosos que dicen, no, es que esto no se hace y a escondidas lo están haciendo. Sí, igual creo que en esa parte podemos tomar el hecho de que menciona, ¿no? De que sí, decía que tenía lástima por la gente pobre, ¿no? Pero Rafael defiende a los pobres que roban, diciendo de que la mejor solución es darles empleo, ¿no? Exacto. O sea, y el cardenal dice, ¿no? De que sí hay empleos. Exacto. Sácala de- Es esta Empleos situación. hay, lo que no hay es gente que quiera chambear. Eso dice el cardenal en pocas palabras. La situación que se da acá, pues pudimos ver que se trata que Rafa se da cuenta de esta hipocresía, ¿no? Y pues es aquí donde se comenta el cardenal, cómo es que supuestamente hay cojos, cómo hay pobres y debido a esta necesidad existen los rateros. Y es acá donde nombra que como comentaba mi compañera Cami, el trabajo, el labor está, pero realmente eso es falso. Si hubiera estado, yo creo que esta situación habría disminuido en gran cantidad, pero eso no pasó y en cambio le daban castigos a los rateros por ser rateros. ¿Y por qué eres ratero? Porque tienes una necesidad a la cual no le abrían la oportunidad ni las puertas para salir de esta situación. También pone algunos ejemplos de del por qué serían rateros, ¿no? O sea, del por qué no les daban chamba. ¿sabes? Exacto. Como por ejemplo con las guerras cuando eran, bueno, después de que terminaban, muchos hombres terminaban pues discapacitados, podríamos decir, sin algunos de sus miembros o con
habilidades menos, bueno, más reducidas, es decir, ya no podían emplear de la misma manera que lo hacían antes, cuando estaban sanos, por así decirlo. Y por esto mismo no tenían la manera de ejercer sus antiguos trabajos y quedaban desempleados. Muchos de ellos tenían que vender todo lo que tenían para ver cómo poder subsistir con eso, y otros más terminaban pues cayendo en esto que era la tendencia de robar. Robar o pedir dinero también habla un poco de los vagos, ¿no? Exacto. Hay gente, ¿no? También que quedaba sin chamba porque eran sirvientes y pues ya no les daban trabajo de sirvientes en otro lugar, ¿no? Exacto. Y es como si el cardenal estuviera diciendo, actualmente habría dicho, el pobre es pobre porque quiere. Tal cual. Exacto. El cardenal tenía esa idea, no hay de otra. Ujú. Y es que ese asunto es tan aplicable como la falta de empleos que hay en la actualidad. O sea, ese es un problema que se mantuvo. O Sí. sea, dicen que el conflicto o los problemas existen para evolucionarlos, para resolverlos, pero es un conflicto, es un problema ya que sigue lleva sin solución. décadas. O sea, hay gente en la actualidad que sigue de vaga, que sigue sin chamba o que no puede trabajar y que no les dan el espacio. Cierto. Y pues podemos notar que también en el libro, o bueno, en esta situación, hace referencia de que el cardenal de hecho defendía a los disque soldados. Y Sí. que es aquí donde hablaba sobre que Robusto y el valiente se tenía que defender y que tenía que seguir obteniendo y agarrando, que porque era valentía Que eran del líderes, pueblo, ¿no? Que eran los que exacto. representaban el pueblo. Pero a la hora de darse de trancazos en la guerra, ¿quién salía? ¿Quién salía? El pueblo, ¿no? Correcto. Mismamente habla pues también de la economía, ¿no? O sea, habla de cómo caía esto al no haber trabajadores, al no haber empleos, no haber empleadores y no haber quien trabajara, ¿no? Dice pues que se vendían las tierras, se vendían los animales, se vendía todo y aún así no les funcionaba. Sí, es acá donde nombra que pues la falta de trabajo obtiene como resultado igual rateros por la carencia, y en este asunto del negocio de ganado es cuando los obtenían cuando todavía están tiernos y se esperan al crecimiento, a que ya estén mayores para elevar el precio. Sí, lo que le otorgaba un valor, ¿no? Porque también menciona que casi no cultivaban ovejas, ¿no? Cultivaban otro tipo de ganados y al haber escasez de ovejas, pues se generaba una escasez de lo que producían, ¿no? Como Justamente eso, la lana que pues se sacaba de las ovejas, ¿no? Y pues que como ya no se cuidaban, ya no se criaban las ovejas, escaseó mucho esta materia prima para los que se encargaban de trabajar con ella. Y eso hizo que mucha gente perdiera su trabajo porque ya no podían conseguir, ya no les era rentable pues trabajar con eso, naciendo así otra oportunidad para que nazcan más rateros, bueno, para que más personas lleguen a recurrir a eso. sí fue, ¿no? O sea, y eso sigue ocurriendo en la actualidad. Dan la materia prima más cara evitando que se manufacture y prefieren dárselo a las grandes empresas por un precio mucho más bajo, que al final pues terminan dándolos más caros. Correcto. Y es un precio pues que nos afecta a todos, tanto como a vendedores y a consumidores, ¿no? También en este momento Hitlodeo hace referencia a los persas y la forma en la que ellos castigaban al robo, que es muy distinta de la de Inglaterra. En los persas, cuando alguien robaba, lo primero que ellos hacían era que pues el ladrón devolviera lo que había robado, y si no lo tenía o no lo devolvía, pues le quitaban una parte de sus riquezas al ladrón o de los bienes que poseyera, y o sea, para compensar ese robo, y lo que quedara se lo daban a su familia, a su esposa y a hijos, su hijo. porque al ladrón pues lo sentenciaban para hacer trabajos públicos, trabajos forzosos. Y aquí podía tener dos destinos diferentes, o sea, cómo lo tratarían, dependiendo de si se arrepentía, pues no lo tratarían con maltrato como tal,
y solo trabajaría de días, comería bien y iría a los aposentos. Contrario a que si se resistiera o no hiciera los trabajos bien, que pues estaría encadenado prácticamente, recibiría maltratos y eso aumentaría conforme fuera su resistencia, es decir, lo castigarían, por así decirlo, y pues eso. Y eso lo podemos, esa parte sí la podemos comparar bastante a lo que se hace hoy en día en las cárceles, ¿saben? Porque también creo que menciona más adelante sobre que los mantiene el pueblo, ¿sí? Sí, Los mantiene, ¿no? Sí, exacto. Hablaba sobre también las limosnas que parecían Ajá. ser suficientes como para los perosos para como tener un sustento sin tener que elaborar. No, o sea, sí, pero me refiero a que las cárceles estamos de acuerdo de que se pagan de los impuestos que pagan los adultos, Sí. ¿no? O Sí. sea, las cárceles se mantienen gracias a eso, ¿no? Y hay un montón de presos que, a mi parecer, deberían, ¿no? De serle útil a la ciudad. De serle útil a la De ciudad, alguna ya manera. que ellos pagan su estancia ahí. Exacto. Y esto era prácticamente lo que hacían en los persas con esa sentencia. Porque en el caso de la actualidad, el pueblo solo pierde sin ganar algo como tal de las cárceles, de todos sus presos que ahora están presos. Sí, se comenta también que de hecho al momento de recibir su castigo de trabajo forzoso, también les rapaban el cabello, me parece, Ah, sí. en la pues. parte inferior, No, la superior. la parte superior, y también le cortaban parte de la oreja. Imagínate andar. Ay, no. Imagínate andar mocho con No. taza. No. Pero bueno, así se distinguían, ¿no? También utilizaban Sí. ¿qué? ¿Otras ropas? Sí, vestían del mismo color. Sí, vestían todos, sí, de todos del mismo color, ¿no? Y tenían reglas específicas entre ellos. Porque utilizaban una ropa del mismo color y tenían ciertas reglas, como el prohibir hablarse entre ellos, ¿no? Para que no se generara una rebelión. Exacto. Considero que pues con esta acción igual y evitaban la comunicación entre ellos para llegar a algún acuerdo, para llegar a su libertad. Sin embargo, No, sí, o sea, los complot que se podían armar, ¿no? O sea, exacto, todos los movimientos de agresión que podrían sí, que se formar podrían entre formar entre ellos para ver, yo soy más culpable que tú, no. O las peleas que se ven en las películas de las cárceles, ellos. Sí. eso no se podía armar ahí porque todos estaban bajo el miedo, ¿no? Porque a quien hablaba lo condenaban más o sí lo mataban, ya de veras, por Sí. necio. Sí, de hecho, estaban muy limitados entre ellos, no como en la actualidad, que realmente estás en una cárcel y se pueden agarrar a golpes como quieran. O sea, que no es un lugar muy lindo la cárcel, ¿verdad? Pero tampoco es de mucha ayuda a la nación. Ya seguido de eso, pues empieza, o sea, lo dejan el tema ahí y le aplauden, ¿no? A Gitlodeo de que, sí, esa idea está muy buena. Es una buena idea para buscar solución a los robones, a los rateros. Pues dice que no les van a faltar trabajo y todo eso, ¿no? Sí. Y pues una vez resueltos los temas que estaban buscando, comenta ahí alguno que falta una respuesta para los vagos, no, para la gente que tiene ciertas dificultades o ciertas discapacidades, ¿no? Y ya dice que había un bufón, ¿no? Y el bufón le dice al cardenal que los manden a las iglesias, no a los conventos, y que conviertan a los varones en lo que ellos llaman legos y a las mujeres en monjas, ¿no? Sí. Para aprovechar, ¿no? Y pues al final ese payaso que no era tan payaso, aquel bufón que se bufó, dice pues que los vagos más grandes se encontraban dentro de la iglesia, ¿no? Y bien ofendido hay un fraile, pues le dice hasta de que se va a morir. ¿Qué le dijo? Le dijo bellaco y marrano. Bellaco, ya pues el bellaco entonces es mandado a sacar
llegar, ¿no? Y ya de ahí, Rafael, regresando a la plática con Pedro y Pablo, dice que hasta ahí está la plática por ahora, pero como Pablo le insiste de nuevo de que, no, cuénteme, porque presumió usted una nación muy genial, muy genialosa, y todo el pedo, ¿no? Y les dice, bueno, les contaré, pero después de comer. Así que después de comer, continuamos. Así que todos, si no han comido su sopa, vayan por su sopa Nisi. Y es así como empezamos este nuevo capítulo, parte de segunda parte de Utopía, que Utopía se diferencia por la forma en la que abarca muchas cosas como la armonía, que incluso en la actualidad y en el pasado y en ninguna época se presentó la armonía que llegó a tener Utopía. Y es así como también hablamos de la isla, que se asemeja mucho a la fantasía, que dice que la isla era en forma de luna nueva y se separaba de las puntas de un ancho con bastante mar en aguas quietas. Sí, más o menos tenía forma de media luna, no. ¿Cuánto era de la luna? Una luna nueva. Luna Sí. nueva. Y pues sí, tenía un mar que llegaba adentro de esa media. De nuevo dije media luna, de la Dios. luna nueva. Pero sí, de la luna nueva. O sea, y se centra ¿en cómo se centra? ¿Amauroto? Ajá. Amauroto. Exacto. Amarouto. Otra vez lo dijimos, ¿no? ¿Cómo era? Que se centra en Amauroto. Bueno, Amarouto. usted sabe. ¿Cómo? Amarouto. Amarauto. Amarouto. Amarouto. No, sí se la voló con los nombrecitos, O sea, Sí. bueno, si no, que se centra en esa ciudad, pues dice que ahí se quedó, ¿no? O sea, los años que vivió ahí se quedó. Exacto. Y pues habla de su estructura, ¿no? Dice que pasa un río, de que tiene una estructura. Sí, de hecho habla que para que todos tengan acceso al agua, obtienen tuberías de barro. Sí, como había comentado, pues para que todos tuvieran acceso al agua. En ese entonces la estructura, de hecho, eran bastante inteligentes, tenemos Sí, que o sea, aceptarlo, que para su Como los temporada, para romanos, su güey, sin época. conocerlos. Exacto. Hacían tuberías de barro para evitar la falta de agua y en dado caso que no pudieran tener acceso a esta, recolectaban el agua de lluvia. Lo cual, ahorita recolectar agua de lluvia es un poco peligroso, ¿no? Porque Sí. ya como las nubes levantan, o sea, Contaminación. mucha y- contaminación y todo eso. Entonces la lluvia Sí. es prácticamente lluvia ácida con microplásticos, así que no es un agua muy viable que digamos. Sí, Sí, ahorita pero, consumir agua de lluvia sería patatearse. imagínate en la Edad Media, ¿no? O sea, todo tranqui, todavía no había tanta contaminación. No estaba rota la capa de ozono. Sí, o sea, realmente sea, todo estaba como en un estado bastante Y luego, útil. sí, y luego los utópicos o los utopianos tenían esto que era mucho de cuidar, ¿no? O sea, sus Sí. tierras. También comentan que pues en sus jardines, de hecho, los cuidaban mucho, toda la fauna. Incluso comentaba en el libro que hacían algo así como un tipo de competencia para ver quién lo tenía más sí, bonito. cierto, ¿quién tenía el jardín más bonito? Y luego cambiaban de casa, ¿no? O sea, Sí, cambiaban de casa para no yo siento que era para no darse apego a una cosa. sí, claro. Por lo mismo de la propiedad privada, ¿saben? De que como Utopía es comunista. Sí, no existía la posesión. Sí, no existía. Y pues ya, o sea, con eso luego vienen las reglas, las normas.
los magistrados o la gente que estaba al mando, ¿saben? Y pues en cuanto a su forma de gobierno, su sistema de gobierno, pues existe una dinámica que es muy peculiar, que es que cada año 30 familias eligen a su juez, que es lo llaman filarca, y filarca, y cada 10 filarcas están a cargo en total de 300 familias. También Se tiene que son precedidos por un ¿cómo se llamaba? son precedidos por los taiboros, taraboros, traimboros, esos meros, que son unos que no menciona cuántos, ¿no? Pero dice que al final los 200 sifograntes. Siempre olvido los nombres de todos ellos, de veras. Es que son muy confusos y revoltosos. Sí, no, los sifograntes, ya eligen, ¿no? O sea, su representante. Sí, que es pues un príncipe. Y este príncipe gobierna pues hasta que se muera o hasta que muestre indicios de una tiranía. Porque respetaban mucho su sistema de gobierno, ¿no? Sí. Y pues los traimboros, estos hacían como consejos cada 3 días con el príncipe sobre los asuntos que se tenían que discutir. Sí, y a su vez, ¿no? O sea, tenían este detalle de que, ¿cómo se llamaba? Sí, porque tenían esto de los problemas, ¿no? O sea... Sí, pero no podían presentar nada, no podían deliberar nada hasta después de 3 días. Y esto con el objetivo de que tuvieran el tiempo suficiente para reflexionar o analizar todas las posibles consecuencias y causas que podría tener las decisiones que tomaran para la resolución de este problema o conflicto que surgiera. Para que no... Sí, o sea, para dar una buena respuesta. Sí, y ya exacto. de aquí ya lo llevaban a las familias de las cuales eran representantes para luego presentar cuál había sido la conclusión, lo que dijeron sus familias, ¿no? Sí. Un gran pensador, Tomás Moro, para la época, ¿no? Y no sé, ¿ustedes creen que esto hubiera sido... ¿es rentable a la actualidad? O sea, de que te digan un día, ¿sabes? Es que nos vamos a volver como los utopianos, ¿no? Sí, bueno, realmente, en mi opinión, creo que hay posibilidad. Sería algo muy fantasioso decir de que, ¿sabes qué? Vamos, en pleno 2024 vamos a ser como los utopianos. Sería una idea muy buena plantear como ya algo más pacífico con todas las conductas que hemos tenido en estas épocas, que realmente van de mal en peor. Bueno, pues prácticamente trasladarlo de lo que nos dice utopía a la realidad es complicado, lo diría yo, porque no es tan sencillo como pues cambiar un día para otro, porque se requeriría de un proceso largo, así que antes de llegar a un sistema como el que tenían en Utopía, deberíamos de haber diseñar antes sistemas que sirvan de transición o como puentes para llegar a lo que se quiere. Básicamente, pues, es que requiere un cambio en la cultura que tenemos, por ejemplo, el capitalismo, como lo mencionábamos antes, no es algo que se pueda cambiar de la nada, porque las personas no van a rechazar a sus bienes para compartirlo con los demás. Es algo que se tiene el sentido de la propiedad privada actualmente es muy, muy importante. Y es justo lo que te comentaba hace rato cuando no estábamos en el podcast, que yo quiero comprar un teléfono ahorita, ¿no? O sea, quiero ya cambiar mi teléfono, estoy deseando ya por fin comprarlo. Pero si compro mi teléfono y me dicen, oye, es que nos vamos a deshacer de todos nuestros bienes, todos nuestros teléfonos, no van a existir más, yo lloro porque eso es lo que tiene el sistema capitalista, ¿no? De que trabajas para conseguir ese bien. Sí. Y cada quien hace o paga lo que puede. Claro. Sin embargo, creo que si tratáramos de ser una moderna utopía, creo que lo mejor sí sería quitar los teléfonos. Sí, de hecho, creo que se quedaba reaccionaban, ¿no? Los teléfonos creo que sí desaparecerían para ese entonces, y como veníamos diciendo, o sea,
realmente Utopía fue como una gran fantasía, imaginarte todo como muy pacífico, muy moral, todo muy resuelto. Pero como comentabas, Iram, realmente es una situación que aplicarlo hoy en día sería muy difícil. Hay mucha gente que no colabora, que no tiene ni una mínima cantidad de valor. Y es que eso y la necesidad que existe actualmente de sobresalir. Sí, ahorita... O sea, pero no de sobresalir en buen sentido, ¿no? Ajá, sino en negativo, mal. en la forma de querer tener más que los demás. Sí, es como una necesidad, no una carencia ya. A mí se me hace que esto ya es una carencia como de autoestima, decir de que, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener las cosas más caras, es que yo quiero hacer las cosas mejor, y yo, y mío, y es algo que no pasaría. ¿Y sabes qué? La gente privilegiada... Exacto. La gente privilegiada va a estar totalmente en contra de esto. Sí. Y estoy segura de que muchos, si dijeran México se va a volver la siguiente utopía. Sí, salen los del PRI, salen los del PRI. Los del PAN, güey. Los del PAN. No. Salen los del PAN a decir no. Porque ellos son actualmente son los que más absorben dinero, son los que más les conviene. Ya legitimaban al PAN, ¿no? Es que hay que tirarle al PAN. El voto es libre. No voten es libre, no voten por PAN, son privilegiados. Voten por quien quitan quiera. Dinero. No, quitan dinero, decía. Neta. No, y algo que sí existía ahí eran los impuestos. Sí. Los impuestos sí existían, pero no de una forma monetaria. Ya que todos trabajaban por y para su pueblo. Sí, eran como, en parte como de una actitud muy comunista, o sea, compartían las cosas. Y humanitaria y humanista. Humanista. Y positivista. Sí, pero pues sí, yo creo que ese es el punto de vista. Utopía fue hermoso. Lástima que no es una situación en la que podamos estar, porque realmente siempre siento que tratas de terminarlo ya de una vez, pero siento que aún me faltan cosas por hablar. Sí, hay mucho que decir. Es mucho el tema, ¿no? Sí, de hecho hay otro aspecto que no hemos tocado y es el tema de la necesidad de resolver conflictos de las personas. Es decir, algo como utopía no podría ser tan posible porque pues las personas siempre tienen esta necesidad de pues tener algo con lo que entretenerse. Y para muchas personas esto viene como en forma de conflictos. Así que aunque no hubiera carencia de nada y las personas se coordinaran y se organizaran de manera correcta, pues tarde o temprano las personas empezarían a inventarse problemas, a buscar con quién pelear. Y esto es principalmente por esto de querer tener más beneficios que los otros. Siento que ese sería un problema muy grande. O el desprendimiento de bienes, ¿saben? De querer, de no poder dejar lo que tienes para tener lo mismo que los demás. Ajá, pues eso porque tenemos una cultura muy materialista en ese aspecto. Y pues en general Utopía era una ciudad de ensueño, pero no es factible, seamos sinceros, no es realizable ahorita. Sí. Menos porque lo que tenía Utopía es de que fue un momento y comenzaron a introducir esa cultura, ¿no? O sea, fue un rey, dice el libro, que empezó a ver eso de la cultura. Sí. Y de ahí se supone que Utopía continuó los siguientes años con eso. 2 príncipes, o sea, unos 2 o 3 príncipes, ¿no? Decía, algunos, pero así. Como eran de esos que vivían viejísimos hasta que se morían, pues no son pocos los años que llevó Utopía para hacer lo que era en ese momento. Y como decíamos, una de las cosas más importantes es que no se puede cambiar la sociedad de un día para otro. Sí, más que nada es importante aclarar eso porque realmente también en el libro se comenta que pues les llevó tiempo, ¿no? Les llevó tiempo formar todo eso. Imagínense, si en ese entonces todavía no habían como ideas muy fijas y todavía se estaban creando cierto tipo de ideología y desarrollándolas. Ahorita que ya existe una gran variedad y las variedades en las que pues se están aplicando realmente no son buenas, no todas. No son muy inteligentes. No todas y no para todos. Exacto. Pues ahorita realmente sí saldría uno que todos hagamos como si todos somos utopianos y sale uno que diga, no, es que esto no está bien y siempre va a haber alguien así. Entonces ahorita realmente manejar. ¿Por qué? Porque tipo se de tiene gente. el libre albedrío. Exacto.
alguien me Existe corrige. la libertad. Por favor, existe la gracias. libertad de expresión. Y pues es eso lo que realmente también nos trunca a todos. Porque si alguien quiere ser pacífico, va a salir alguien que diga, ¿sabes qué? No soy parte de esto. Y hace una guerra y sale el segundo Hitler. Y sale el segundo Y Hitler. sale el segundo Sí, güey. Hitler. Sí podemos mencionar a Hitler. Yo creo que sí, ¿no? Sí, no. Bueno, O sea, mencionamos a Hitler, hacemos un entre comillas, entre paréntesis, para nombrar a Hitler en este podcast. Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir por culpa de Hitler. Bueno, en conclusión, o para mí, mi conclusión es que por ahora no podemos llegar a ser utopía, pero podemos volvernos nosotros nuestra propia utopía, ¿saben? De Sí. que si no podemos cambiar al mundo, mínimo cambiamos nosotros. Sí, yo creo que ahí es una bonita frase, realmente es una bonita Ajá, frase que yo te soy acabo de poeta, echar, me voy a nada ver. más poeta. Pero es que sí, no podemos hacer en general el lugar pacífico, pero creo que nosotros mismos nos podemos crear. Y así hacemos como un pequeño grupo de personas, no por la gente, sino A por partir- nosotros, Sí, por nuestra así que cultura, a partir por de nuestra ahora, moral. a partir de ahora ya no le voy a poner saldo a mi teléfono. Exacto, ya a partir de ahora vamos a aplicar, o bueno, nos interesa. Yo Vamos creo a que- ser anticapitalistas ya. Ajá, yo creo que Vamos nosotros- a ir a que ha habido así de... Pero yo creo que nosotros tres quedamos en la conclusión de que No. Tú quedas, yo Bueno. quedo, tú... No, eso no es muy utopiano de su parte, ¿eh? ¿Quieres que te linche? Antes No, dejamos. pues yo, tiene pues mucha razón la frase que acabas de decir, Camila. También estoy muy de acuerdo Eso, con está lavando la oración, también estoy bravo. muy de acuerdo con eso porque pues nosotros podemos decidir cambiar desde nuestra posición y así ayudar a los nuestros y pues de esa manera ir influyendo poco a poco, Sí. aunque sea pues con nuestro aporte De forma mínima. a mejorar la sociedad, pues en resumen. Sí, y respecto a la economía, creo que el dinero sí no es la mejor forma de manejarse, Sí. porque es una dependencia a para conseguir bienes que podemos conseguir nosotros mismos o en general como sociedad, ¿no? ¿Sabes? Ese tema me dejó ahí como una espinita, pero ya también está a criterio de ustedes y evaluación de ustedes también. Así con el tema del dinero, pues sí, también estoy muy de acuerdo con que pues el dinero prácticamente fue un mal necesario porque no teníamos otra manera, no imaginamos otra manera de regirnos con el sistema económico. Pero pues prácticamente terminamos con algo muy injusto hasta nuestros días y con, por ejemplo, con la Imagínate, asistencia estamos en una escuela pública. pública entre comillas porque la tienes que pagar, sí, tienes que teniendo en pagar. cuenta eso, sí. Así que pues básicamente siguen existiendo muchas cosas injustas, aunque creamos que pues bueno, aunque a simple vista no se puedan ver. Así que yo considero que es algo que debemos de cambiar, no erradicarlo, pero sí mejorarlo, que es lo que podemos. Bueno, y esto fue un capítulo, el primer y un capítulo de los